Estimados amigos, bienvenidos. Soy Walter Moncada. Vamos a continuar ahora en el curso de costos y presupuestos con el tema de punto de equilibrio bajo el análisis de volumen, costo y utilidad. Un tema bastante interesante que nos va a permitir definir los niveles mínimos que debe haber para la producción. Quiero por favor que observen la siguiente diapositiva. Como pueden ustedes leer, es útil para los administradores. Pero acá hay un detalle interesante que debemos tomar en cuenta y que es bueno que ustedes lo tengan también en cuenta. Que el análisis de costo, volumen y utilidad siempre se basa en el costeo directo. No olviden. ¿Cuáles son los supuestos con los que vamos a trabajar? Entonces observemos primero que no es cierto, pero las ventas y los costos aquí asumimos que tienen un comportamiento lineal. O sea, si varían hacia arriba o hacia abajo, digamos, asumimos que siempre son en el mismo ritmo, en el mismo nivel, en las mismas cantidades incluso. Los costos deben ser clasificados de dos maneras. Aquí solamente existen costos variables y costos fijos. Y aquí hay algo interesante. Se usa el término de rango relevante. Quiere decir que en un lapso, en un determinado rango, un determinado número de cantidades, asumimos que eso existe. O sea, más allá es otro tipo de comportamiento. Aquí también asumimos que la mezcla es constante y que no hay cambios en los inventarios. Observen la siguiente diapositiva y observemos lo que dice ahí. Una vez que los costos sean clasificados como variables o como fijos, entonces vamos a ver qué efecto tiene sobre el volumen y utilidades en este caso. O sea, básicamente todo lo que vamos a hacer se va a centrar en eso. Observen, digamos, hablemos primero sobre el punto de equilibrio. ¿Cuándo hablamos de un punto de equilibrio? Básicamente, cuando decimos que la empresa no ha perdido ni ha ganado, ¿cierto? Entonces, podemos decir, cuando hay un equilibrio entre todos los costos con todos los ingresos por las ventas, podemos hablar de un punto de equilibrio. En este enfoque, debemos tomar en cuenta esta tablita. Yo quiero que ustedes la analicen y la internalicen sobre todo eso. O sea, si hablamos de variable, estamos hablando en términos de totales, el aumento y la disminución proporcional al nivel de actividad. O sea, más se produce, más se gasta, más el costo.
Menos se produce, menos es el costo. En cambio, en términos unitarios, el costo variable es fijo. ¿Cierto? En cambio, el costo fijo, obviamente es fijo, permanece constante en el rango precisamente relevante del que hemos estado hablando, pero unitariamente aumenta o disminuye en forma inversamente proporcional al nivel de actividad. Mientras más se produce, el costo unitario fijo disminuye. Cuando menos se produce, el costo unitario fijo aumenta. Algo que ya lo habíamos conversado en los temas anteriores, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, si yo cambio los costos fijos? Y lo vamos a ver por qué. Si yo aumento mis costos fijos, el punto de equilibrio también aumenta. Eso no le conviene a la empresa, porque cuando el punto de equilibrio es más alto, exige entonces que el número de unidades vendidas, ojo, no producidas, vendidas, debe ser cada vez mayor. Porque no se olviden que un punto de equilibrio se alcanza cuando los costos son iguales a los ingresos, es decir, la empresa no ha ganado ni ha perdido. Ahora, si los costos fijos bajan, entonces el punto de equilibrio baja. En conclusión, habría que buscar una forma de bajar costos fijos, pero eso es relativo, ya vamos a ver por qué. Si hablamos del costo variable unitario, aquel que se mantiene fijo, ¿cierto? Unitariamente hablando, entonces el punto de equilibrio aumenta si el costo variable unitario aumenta y disminuye si el costo variable unitario disminuye. Entonces habría que hacer algo para que el costo variable unitariamente disminuya. ¿Se podrá hacer? Será lógico hacerlo, pero el supuesto parte de ahí. Ahora, si hablamos del precio, obviamente a mayor precio, punto de equilibrio menor. Y a menor precio, punto de equilibrio mayor, ¿no? Eso es un poco más razonable de entender. Porque claro, yo puedo atacar el mercado y lograr un precio de venta mayor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Es una muy buena pregunta. Para poder entender parte de lo que vamos a hacer en este grupo de diapositivas, es bueno que entendamos alguna terminología que vamos a emplear y lo vamos a hacer a nivel de abreviaturas. Precio de venta unitario, costo variable unitario, margen de contribución unitario, un término muy importante, el porcentaje de contribución marginal, el costo fijo, la cantidad producida, la cantidad deseada, los ingresos deseados, la utilidad operativa, la utilidad neta, la utilidad operativa deseada y la utilidad neta deseada, la tasa de impuesto cuando debemos considerar impuestos y el punto de equilibrio en cantidades u unidades o el punto de equilibrio en términos monetarios. Estas abreviaturas las vamos a usar en el diseño, en los constructos de las fórmulas que vamos a mostrar más adelante. Aquí debemos entender algo que es bastante simple. Miren lo que dice. El punto de equilibrio usa un método llamado el método de la ecuación y aquí primero hay que determinar las unidades de venta necesarias para llegar al punto de equilibrio, ¿cierto? O sea, cuántas unidades yo debo producir y vender de tal manera que la empresa ni pierda ni gana. Ahora, si yo deseo ganar una utilidad, bajo este contexto, bajo este enfoque del punto de equilibrio, podemos proyectar una mínima cantidad que debemos producir o vender para lograr una utilidad operativa deseada, porque ojo, ya vamos a ver cuál es el punto mínimo o punto de equilibrio para a partir de allí hablar de utilidades, ¿no? Y como nosotros manejamos los estados de resultados gracias a los temas anteriores, entonces vamos a expresar este método de la ecuación en un estado de resultados. Es decir, cuando las utilidades operativas, ¿cierto?, sean cero. Entonces, si lo llevamos a la ecuación y decimos ingresos menos costos variables menos costos fijos, a eso le llamamos utilidad operativa. Pero los ingresos, ¿qué son? Precio de venta unitario por cantidades. Y costos variables son costos variables unitarios por cantidades.
A eso le quitamos el costo fijo, que es precisamente una cantidad constante, y tenemos la utilidad operativa. Entonces, si aquí despejamos y hacemos un común, entonces precio de venta unitario menos costo de venta unitario por la cantidad es igual al costo fijo más la utilidad operativa. ¿Cierto? Si transponemos términos, entonces decimos que la cantidad a producir es el costo fijo más la utilidad operativa entre la diferencia de precio de venta unitario y costo variable unitario. Miren a qué llegamos. Entonces, si nosotros queremos hablar de punto de equilibrio, esta utilidad operativa tendría que ser 0 y nos quedaría entonces costo fijo sobre esta diferencia. Ahora, si a esa diferencia le llamamos margen de contribución unitario, ojo, estamos restando precio de venta unitario de costo variable unitario y despejamos la fórmula, entonces tenemos que el punto de equilibrio en dinero sería el costo fijo entre ese margen de contribución unitario, en cantidades, ¿no? Ahora, si esto lo queremos convertir en dinero, lo multiplicamos a cada término por el precio de venta unitario. Entonces, esto sería el punto de equilibrio en dinero. Costo fijo por el precio de venta unitario sobre el margen de contribución. Si trasladamos los términos, ¿qué tenemos aquí? Un factor porcentual. El margen de contribución unitario, que es la diferencia de precio de venta menos costo unitario, entre el precio de venta unitario. Ese sería el porcentaje de margen de contribución. Miren, podría darse el caso que nos den el porcentaje de costo variable, es decir, estamos hablando del complemento, ¿no? Entonces, si eso lo vamos a indicar como porcentaje, y aquí lo están mirando en la ecuación 6, y reemplazamos, entonces el punto de equilibrio en dinero es el costo fijo sobre el porcentaje de margen de contribución. A pesar que nosotros podemos despejar las fórmulas, ¿no? En el caso de una evaluación, yo se las voy a proporcionar, pero es bueno que ustedes sepan cómo es que se van obteniendo las fórmulas. Si esto lo trasladamos a un estado de resultados, el método gráfico, aquí tenemos precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo he vendido 200.000 unidades a 25 de precio. Tengo costos variables, donde están materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Tengo gastos de administración y costos de distribución. Todo esto es variables. ¿Recuerdan esto? Es el método de costeo directo. A esto le llamamos costo de ventas. Total de costos variables, ¿no? Entonces, si restamos la utilidad de esos costos variables, tenemos el margen de contribución. Entonces, si a mí me dan el margen de contribución, o sea, estamos hablando de 2.400.000 sobre 5 millones, 48%. El complemento es el 52%. Precisamente a eso me estaba refiriendo, porque en algunos casos nos pueden estar dando no el porcentaje de margen de contribución, sino el porcentaje de costo variable, que es, en otras palabras, los 2.600.000 que vemos aquí sobre los 5 millones, que representa en este ejemplo el 52%. Si a esto le quitamos el costo fijo, que puede ser costos fijos por indirectos de fabricación, costos fijos o gastos fijos de administración, gasto de distribución, tenemos 1.800.000, entonces esta sería la utilidad de operación. El método gráfico, entonces, si lo ponemos en en un plano, observen aquí, por un lado tenemos el volumen en miles de unidades y el dinero. Entonces aquí tenemos esta línea. ¿Recuerdan qué es? El costo variable. Este es el costo fijo. Y si trasladamos y hacemos la operación gráfica, entonces a esto le llamamos el punto de equilibrio. Es decir, si nosotros logramos que el punto de equilibrio, ¿no?, baje, es decir, que ese se traslade,
¿cierto? Quiere decir que nosotros vamos a obtener, ¿no? Vamos a obtener la posibilidad de analizar qué es lo que a la empresa le conviene. Cuánto el punto de equilibrio, porque noten que la línea amarilla es la suma del costo variable más el costo fijo. A eso le llamamos costo total. Y precisamente el cruce de la línea de los costos con los ingresos, ¿cierto? Sería el punto de equilibrio. Noten ustedes que el punto de equilibrio puede aumentar, y si aumenta, el costo aumenta, ¿cierto? El punto de equilibrio puede disminuir y lo que hace es que los ingresos aumenten, ¿verdad? Muy bien. Llevemos eso entonces a la utilidad operativa deseada, ¿no? Justamente, como ya tenemos un punto de equilibrio, yo puedo decir, bueno, si yo deseo obtener una utilidad X, ¿no? Lo reemplazo en la fórmula, ¿recuerdan? Y a esto, la utilidad operativa deseada, podemos luego hacer una transposición de términos, podemos obtener entonces la necesidad de producir y vender un número de unidades del producto para lograr esa utilidad operativa que pongamos acá. No se olviden que cuando esto es 0, estamos hablando de punto de equilibrio, ¿cierto? Es fácil entonces el reemplazo. Si estamos hablando de la utilidad operativa deseada, podemos calcular directamente hablando ya de dinero, ¿cierto? Es decir, en lugar de manejar el margen de contribución, manejamos el porcentaje de margen de contribución. Siempre manejamos la utilidad operativa deseada, ¿no? Este es el QD, aquí había un error en la fórmula. Bueno, si esto ya le agregamos el hecho de manejar impuestos, no se olviden que el impuesto a la larga disminuye, entonces la utilidad neta es la utilidad operativa menos esa utilidad operativa por la tasa, ¿cierto? Si nosotros despejamos, ¿no? Observen primero aquí, para poder hablar de 1 menos t, pues de su utilidad operativa. Aquí está la fórmula despejada. Y esto lo ponemos dentro de lo que nosotros llamamos utilidad operativa despejada en la fórmula anterior. Entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando la cantidad deseada de una utilidad deseada después de impuestos. O sea, lo único que tenemos que hacer es que si nos dan la utilidad neta deseada, tenemos que dividir entre 1 menos la tasa del impuesto que se esté aplicando, y con ello obtenemos la utilidad operativa deseada. Y seguimos como hasta ahora hemos estado trabajando. Veamos algunos ejercicios para concluir con este video. Si nos dan el precio de venta unitario, costo variable unitario y el costo fijo, entonces decimos calcular el punto de equilibrio. Reemplazamos en la fórmula que hemos acabado de dar, ¿cierto? Esto tiene que ser 0, como ven aquí. Aquí tenemos el costo fijo, la diferencia de precio de venta unitario menos costo variable unitario. Reemplazamos, nos da el resultado, 1000 unidades. Como sabemos que el precio de venta es 25, multiplicamos 1000 por 25, entonces tenemos el punto de equilibrio, pero en dinero. O, de lo contrario, restamos 25 menos 10, ¿cierto? Y lo dividimos entre 25, y eso sería el porcentaje de margen de contribución. Restamos 15.000 entre ese porcentaje, y ustedes van a observar que les va a llegar al mismo resultado. Veamos este ejercicio 2. Si a nosotros nos dicen que consideremos el ejercicio anterior, pero en esta oportunidad deseando obtener 30.000, entonces reemplazamos en la fórmula. Aquí está la utilidad operativa deseada, ¿cierto? Y eso nos dice que deberíamos tener 3.000 unidades producidas y vendidas para obtener
una utilidad neta de 30.000. Una utilidad, perdón, deseada de 30.000. Esto, si multiplicamos obviamente 3.000 por, el dato nos lo dieron acá, 25, con eso obtenemos entonces 75.000. Llevemos esto a un estado de comprobación. Si yo vendo 3.000 unidades a 25, tengo 75.000 de ingreso, ¿cierto? Mi costo variable son esas 3.000 unidades por 10, ¿cierto? Entonces el margen de contribución sería 45.000. Si a eso le quitamos los costos fijos, la utilidad sería 30.000. ¿Bien? ¿Listos para ver otro ejercicio? Veamos otro ejercicio. Claro, aquí concluimos que es necesario vender 3.000 unidades para obtener 30.000 de utilidad. Veamos este ejemplo, pero usando los mismos datos de los ejemplos anteriores. Pero ahora nos dicen que queremos obtener una utilidad del 20%. Ojo con eso. Veamos cómo obtenemos esto. Observen este reemplazo aquí por un criterio lógico, ¿no? Si yo quiero obtener una utilidad del 20% sobre el volumen de las ventas, siempre debe ser así. Observen, yo le resto a este margen de contribución el porcentaje del precio de venta. ¿Captaron? Es decir, 20% de 25. Entonces ven que aquí estamos en un factor de denominador. Entonces reemplazamos cada vez que nos quieran dar digamos, una utilidad, ¿no? Una utilidad de 20%, de 30%, de cualquier porcentaje sobre el volumen de las ventas, entonces podemos usar estas fórmulas, ¿verdad? Es una fórmula que no la tenemos en las diapositivas anteriores. Comprobemos. Ahí está la comprobación. Observen, analicen. ¿Ven? ¿Ven? 1.500 por 25, ahí está. Esto representa el 100%. Si queremos obtener 20% de utilidad, 7.500 entre 37.500, ¿no? Ojo, si alguien podría usar las fórmulas anteriores, es decir, 20%, ojo que miren lo que dice aquí, 20% sobre el volumen de las ventas, ¿cierto? Si nosotros llevamos eso con la fórmula anterior,
¿no? Al costo fijo le aumentamos la utilidad deseada, vamos a obtener el mismo resultado. Despejen ustedes, tomen eso como un ejemplo, como un ejercicio y desarrollen. Vamos a este ejercicio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Está bien? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Anoten ustedes que aquí la utilidad tiene que ser 0, ¿verdad? Igual si empleamos el punto de equilibrio en moneda. En punto de equilibrio en moneda decimos 12 menos 6 entre 12, y eso lo tomamos como porcentaje. 240.000 entre ese valor debe darles 480.000, exactamente como si multiplicáramos 40.000 por el precio de venta. Hay varias formas de llegar a lo mismo. Si deseamos una utilidad de 300.000, la plasmamos. Ojo, no estamos hablando de un porcentaje, ¿no? Esto lo podemos llevar a un estado de comprobación. Ahí están las ventas, 90.000 unidades, margen de contribución, le quitamos los costos fijos, hablamos de utilidad, entonces podemos concluir que debemos vender 90.000 unidades a $12 para obtener una utilidad de 300.000. Y aquí llevamos al ejemplo muy similar al anterior, ¿no? Le decimos, yo quiero obtener una utilidad del 25% sobre el volumen de las ventas. Reemplazamos al precio de venta menos costo variable, menos ese porcentaje que nos da. Y llegamos a la conclusión que se necesitan producir 80.000 unidades para tener una utilidad de 960.000, que a la vez es el 25% del volumen de las ventas. ¿Ahí está? Muy bien, entonces avancemos con lo que nosotros llamamos sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio los costos fijos, ¿recuerdan las diapositivas anteriores? Si yo lo aumento, aumenta el punto de equilibrio. Y si yo lo disminuyo, disminuye el punto de equilibrio. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en los ejercicios anteriores esta empresa evalúa la alternativa de aumentar los costos fijos, pero reducir los costos variables? Entonces, si sabemos que si los costos fijos aumentan, el punto de equilibrio va a aumentar. Y sabemos que si los costos variables unitarios disminuye, el punto de equilibrio va a disminuir. ¿Cuál es la balanza aquí? Entonces nos piden, ¿cómo afectaría ese cambio? Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Ahí está. Ahora los costos variables no valen como antes, sino 5 nomás. Y los costos fijos aumentan a 350.000 y nos da una utilidad de 200.000. ¿Cuánto tuvimos utilidad anterior? En los ejemplos anteriores lo tenemos, ¿recuerdan? 240.000. Entonces ahorita vamos a tener una utilidad de 210.000. ¿Nos conviene? Obviamente no. Entonces, si quisiéramos tomar una decisión si debemos o no aumentar los costos fijos a 350.000 reduciendo los costos variables, la respuesta es no conviene, ¿cierto? Todos sabemos que cuando el precio de venta aumenta, el punto de equilibrio disminuye y viceversa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero obtener una utilidad y quiero vender 100.000 unidades? ¿Cierto? Ojo,
nos quieren que nosotros analicemos a qué precio debemos vender. Como nos dan los costos fijos, como nos dan la cantidad, despejamos. Nos quedamos con la fórmula arreglada, ¿verdad? Entonces debemos vender a 11.40 si quiero tener, ahí está, una ganancia de 300.000. Tomemos este siguiente ejemplo. Nos dan precio de venta, costo variable, costo fijo. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Veamos el método gráfico. Si yo quiero hablar de costo, digo, bueno, 12 por X. Ese sería mi ingreso. Y mi costo sería el costo fijo más 6 veces, ¿cierto? Que se representa el costo variable por la cantidad que no sabemos cuál es. Como esto tiene que ser igual a esto para llegar al punto de equilibrio, igualamos ambas ecuaciones. Despejamos y tenemos el resultado. Fácil, ¿verdad? 40.000 unidades o el valor en dinero 480.000. Ahí está nuestro gráfico. Aquí está la ecuación variable. Aquí tenemos el punto, perdón, la ecuación de costo. Aquí tenemos la ecuación de ingreso. Si cruzamos este punto, nos daría exactamente el punto de equilibrio. Es decir, aquel en que la empresa no gana ni pierde. Miren qué pasa si yo hago que este punto de equilibrio se postergue hasta acá. Si va a aumentar, obviamente, tenemos que ver el efecto en las ventas, tenemos que ver el efecto en los costos, tenemos que ver el punto de equilibrio y, perdón, el costo fijo. Y luego, si eso lo conjugamos, vamos a tener una ecuación que podemos analizar para ver cómo trabajamos el punto de equilibrio, ¿verdad? Ahí tienen ustedes una práctica que en el momento de la clase podemos llevarla a ejecución. Aquí tenemos un costo de reparación considerando el número de horas máquina, ¿no? Este es un trabajo de investigación. Ustedes van a encontrar en los libros el término punto alto y punto bajo, o parte de un análisis de investigación. Y es un tema que ustedes pueden muy bien compartir a través de un trabajo de investigación. Acá tenemos un ejercicio que podemos hacer. Les dejo un momentito para que tomen datos. Costo fijo 30.000, costo variable 5, precio de venta 8 y tenemos margen de contribución. Sería en este caso de 3, ¿cierto? Si queremos en unidades, dividimos 30.000 entre 3, 10.000, ¿verdad? Y si queremos vender 15.000 unidades, eso significa que el punto de equilibrio debe también, si yo quiero tener una utilidad, el punto de equilibrio debe bajar, ¿cierto? Ahí estamos. Luego nos dicen ventas, o sea, cuánto debemos vender en unidades para obtener esta utilidad. Cuánto debemos vender en unidades para que la utilidad represente el 10% del punto de equilibrio, tan igual como los ejemplos que hemos venido desarrollando. Terminen de tomar los datos, por favor. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por la atención.